Bueno, gracias, Diego, ¿no? Vos me contaste que no estaba grabando. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, sí. perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando con esto, como les dije, lo subimos a YouTube después, el que no pudo participar por el motivo que sea, se sumará después. Bueno, cónicas. Cónicas es el tema, la unidad 3 de la materia. En realidad es la única parte de la materia que no es lineal, porque nosotros estamos viendo una materia que se llama álgebra lineal y geometría analítica. Lo que estamos viendo de geometría analítica es todo lineal porque estamos trabajando con la recta y con el plano, y lo que vemos de álgebra, que son ecuaciones, es todo lineal. En el caso de cónicas, no estamos trabajando con ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque son funciones en las cuales tenemos la variable elevada al cuadrado. No obstante, de todos modos, es parte de la materia álgebra lineal y geometría analítica. Bien, en el COSAC lo van a encontrar esta definición de cónica. Eh, Igual, ustedes, para entender el concepto de cónicas, en realidad les recomiendo que hagan lo siguiente. Déjenme ver, voy a tratar de pasar de vuelta a la pantalla. Bueno, ¿ahí me ven? Sí, sí. Sí, Bueno, Sí, lo vemos. ¿qué es una cónica? Una cónica es lo siguiente. Agarramos una hojita de papel y hacemos un cono, literalmente un conito, ¿no? Hacemos un cono. A partir de esta figura geométrica es que se definen las cónicas. ¿Ven? Entonces, la definición nos dice que una cónica es la superficie, ¿no? La superficie de este papel, que se genera cuando tomamos una recta que se llama generatriz y la hacemos circular por una curva que se llama directriz, haciendo pivot en un punto que se llama vértice. El vértice es la puntita esta, ¿correcto? Entonces, supónganse que nosotros dibujamos acá un círculo, ¿no? Ese círculo que dibujamos va a ser la directriz, y nosotros hacemos, deme un segundito, que se está sumando, nosotros hacemos pivotar la curva, eh, perdón, la recta generatriz, la hacemos pivotar en este punto y que circule por el círculo que yo tengo acá, y eso nos va a generar la superficie cónica. Bueno, ustedes pueden hacer esto, pueden tomar, por ejemplo, algo que uno tiene a mano, la tapa de una cacerola, toman un punto alejado de, toman un punto alejado de la tapa, ponen la tapa de la cacerola, por ejemplo, en la mesa, perpendicular a la mesa toman un punto. Denme un segundito que se están agregando algunos compañeros. Bueno, perpendicular a la mesa, entonces, en el centro de la tapa tomamos un punto. Imaginariamente, en ese punto, de ese punto hasta el borde de la tapa o de la pieza que ustedes tengan cilíndrica, trazan una recta imaginaria y empiezan a girar. Cuando empiezan a girar esa recta imaginaria, que va a ser la, la generatriz, se forma la superficie cónica. Otra forma, como les decía, de verlo era a través de un cono formado así con papel. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las figuras que vamos a analizar y las cónicas que vamos a estudiar? Antes de seguir con eso, hay que hacer un ejercicio de imaginación, porque solamente tenemos dos manos. Vamos a suponer que en lugar de tener este cono que hice acá yo con papel, tenemos dos conos idénticos, ¿no? Eh, Supóngase que tenemos dos conos idénticos y yo los enfrento a los dos conos por el vértice. Los pongo apoyados vértice contra vértice, ¿no? Bueno, a partir de ahí vamos a
ir trabajando. Si nosotros tomamos, ahora les voy a mostrar la presentación, pero esto es como a modo de introducción. Si nosotros tomamos este cono y lo cortamos con un plano que sea perpendicular al eje de este cono, va a surgir una circunferencia. Si nosotros lo cortamos con un ángulo determinado a este cono, lo cortamos con un ángulo, con un plano así oblicuo, permítanme, si se llega a ver ahí, lo cortamos con un plano más o menos, ahí está, acá tengo un plano rígido. Lo cortamos con un plano oblicuo, la superficie que me va a quedar definida va a ser una elipse. Si lo cortamos con un ángulo mayor, me va a quedar definida una parábola, y si lo cortamos con un ángulo mayor, me va a quedar definida una hipérbola, donde la hipérbola va a tomar el cono de abajo y el cono de arriba. Ahora lo vamos a ver en la presentación. Bueno, permítanme que comparta otra vez la pantalla. Share screen. Vamos de vuelta. Entonces, acá está la definición. Discúlpenme, ahí está. Bueno, entonces, esto es visto desde otra perspectiva, ¿no? Tenemos, en este caso, espero que se llegue a ver acá el cursor, tenemos el vértice en la primera figura de la izquierda. Tenemos la curva que se llama directriz, ¿no? Que en este caso sería para ustedes la tapa de la olla o la pieza circular que hayan puesto sobre la mesa. Tenemos la curva que se llama generatriz, la recta, perdón, que se llama generatriz, y el vértice. Entonces, cuando nosotros vamos girando esa recta generatriz apoyada en el vértice, ¿no? La vamos girando a lo largo de la curva directriz, se nos va formando la superficie cónica. Entonces, acá en esta figura ustedes pueden ver los dos conos a los que hacíamos referencia recién. Bien, entonces, dame un segundito, hay alguien más que se está uniendo. Bien. Bueno, hay alguien que no sé quién es, espero que no sea alguien que no pertenezca al curso. Bien, entonces, en el cono, cuando tenemos los dos conos definidos, nos aparece la recta esta que tenemos acá, la recta R, es el eje del cono, tenemos el vértice, la generatriz, la curva directriz, y acá tenemos un ángulo alfa, que es el ángulo de la generatriz a el eje del cono en cualquier punto. Bien, este gráfico ustedes lo van a ver en distintos lugares, y también van a ver que incluso hay piezas que se fabrican ahora con la impresión 3D, se fabrican piezas con esta forma, ¿no? Entonces acá tenemos lo que les decía, el cono. La figura que tenemos en rojo corresponde a el cono que nosotros tenemos cortado con un plano que es perpendicular a nuestro eje del cono. En este caso vamos a tener un ángulo alfa, que el ángulo alfa es el ángulo entre la generatriz y el eje del cono, y vamos a tener un ángulo beta definido. El ángulo beta es el ángulo entre el plano que estamos utilizando para cortar el cono y el eje del cono. Entonces, cuando este ángulo beta es de 90 grados, nos queda una circunferencia. En cualquier caso en que el ángulo beta
está entre los 90 grados y el ángulo alfa, la superficie que nos queda es la superficie que está en violeta, y el borde de esa superficie va a representar una elipse. Cuando tomamos un ángulo beta que sea mayor que el ángulo alfa, pero menor que 90, nos quedan las superficies en verde, que vemos acá del lado derecho, que van a corresponder a parábolas, ¿no? Y fíjense que en este caso, en el caso de las parábolas, estamos cortando solo uno de los conos. ¿Está bien? Porque estamos cortando, en este caso estamos cortando con el ángulo que es exactamente igual al ángulo alfa, ¿correcto? O sea, el ángulo es exactamente el ángulo alfa, no es entre alfa y 90. Es exactamente el ángulo alfa. Y cuando estamos cortando con un ángulo que sea mayor que alfa y menor que 90, nos quedan las superficies en azul, y las superficies en azul, fíjense, en la figura de la derecha vemos que cortan tanto al cono de abajo como el cono de arriba. Esto es una hipérbola. Esto es a modo de presentación. Acá podemos ver en otra representación, podemos ver lo mismo. Vemos también que, bueno, en este caso no están indicados los ángulos, pero la primera figura de la izquierda correspondería a un círculo. Fíjense que el plano está en verde, y la cónica, que sería la intersección entre el plano y el cono, está en rojo. En realidad la figura cónica es el contorno de la figura que se genera, no es toda la superficie, ¿correcto? En la segunda figura vemos el ángulo, como les decía, beta, que es mayor que 0 y menor que alfa. En ese caso nos queda una elipse. En la tercera figura vemos que el ángulo beta igual a alfa, nos queda una parábola, y después nos queda una hipérbola. En este caso el ángulo es de 90, pero si es menor a 90 también nos va a quedar una hipérbola. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Entonces, como les decía, vamos a ver 4 figuras cónicas. Hay algunos casos especiales, que es el caso en que el plano que nosotros estamos utilizando pasa exactamente por el vértice. Eso se los dejo a ustedes para que lo imaginen, cuáles son los dos casos límites que se dan. Bien, entonces, en el caso de tomar beta igual a 90, nos queda la circunferencia, ¿no? La definición de circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esta definición, nosotros lo que tenemos que hacer es analizarla desde el punto de vista de distancia, que nosotros ya lo hemos visto. Entonces, desde el punto de vista de la cónica, digamos, de las figuras en 3 dimensiones cortadas con plano, ya lo analizamos. Ahora lo analizamos desde el punto de vista de la geometría. Entonces, la definición, el origen de donde yo tomé este material, se los voy a pasar después el apunte, se los voy a subir todos al servidor, y también les voy a subir esta presentación y 2 pequeños apuntecitos más que yo armé. Entonces, la definición de circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, este es nuestro centro, ¿ven? Que tiene coordenadas alfa, beta, ¿correcto? Entonces, la circunferencia van a ser todos los puntos del plano que están a la misma distancia. A esa distancia le llamamos radio, R, ¿correcto? Entonces, ahora, acá, de este modo, hemos pasado de trabajar conceptualmente con lo que son las figuras cónicas a trabajar en el plano. Entonces, ahora le estamos dando una fórmula matemática, y en este caso, bueno, en particular estamos trabajando en el plano XY, ¿correcto? Entonces las dos variables que nosotros vamos a tener involucradas son una variable en X y una variable en Y. Entonces, esto que nos queda en rojo, en la circunferencia, son todos los puntos que equidistan del centro. Bien, vamos a tener, en todos los casos de las cónicas, vamos a tener 2 ecuaciones. Una ecuación que se llama canónica y otra ecuación que se llama ordinaria. La ecuación canónica, en el caso de la circunferencia, tiene esta forma.
x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿De dónde viene? Lo van a ver, la demostración van a verla ustedes de los apuntes. Habitualmente le prestamos bastante más atención a las demostraciones. En este caso, como bueno, venimos con un año bastante particular y complejo, no vamos a ver las demostraciones. Eventualmente los que rindan la teoría se los voy a pedir, pero a los demás, los que solo trabajen con la práctica, no se los voy a pedir. Entonces, si nosotros planteamos un sistema de coordenadas en el cual el centro de la circunferencia está en el origen de coordenadas, nos queda esta ecuación que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, es la ecuación canónica. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos el centro de la circunferencia exactamente en el origen de coordenadas? Cuando no tenemos el, el centro de la circunferencia, ¿no? El centro de la circunferencia en el origen de coordenadas, tenemos que recurrir a un cambio de coordenadas. ¿Cómo hacemos ese cambio de coordenadas? Lo hacemos del siguiente modo. Planteamos un nuevo sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas alternativo, que va a pasar convenientemente a nuestra elección por el centro de la elipse. Permíteme un segundo, me está matando el sol. Ahí está. Entonces, vamos a trazar un nuevo sistema de coordenadas con un eje horizontal x' que pasa por y igual a beta, ¿no? Pasa por esta altura, y un nuevo eje y' que pasa por x igual a alfa, ¿no? Por este valor que tenemos acá. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos un valor, disculpen un segundito, cuando nosotros tenemos un valor cualquiera de x, ¿no? Este punto que tenemos acá, tiene coordenadas x, y. Este valor de x va a ser igual al valor de x', porque la distancia del nuevo centro de coordenadas a este punto, ¿no? Esta distancia va a ser x'. ¿Correcto? Entonces, el valor de x va a corresponder a esta distancia, que va a ser x' más la distancia alfa que tenemos acá. ¿Correcto? Entonces, esto es alfa, esto es x'. De modo que nos queda que x es igual a alfa más x'. ¿Correcto? ¿No? Si después despejamos x', nos queda que x' es igual a x menos alfa. Del mismo modo, tomamos para el valor de y, la altura, va a ser esta altura que corresponde acá, entre beta y y, va a ser y', ¿no? O sea, va a ser la coordenada del punto en el nuevo sistema alternativo de coordenadas, y la altura esta que tenemos acá va a ser beta. De modo que nos va a quedar y es igual a y' más beta, de donde y' es igual a y menos beta. De este modo, planteando un nuevo sistema de coordenadas, lo que nosotros podemos hacer es definir nuestra ecuación canónica, ¿correcto? X' al cuadrado más y' al cuadrado igual a r cuadrado, definimos la ecuación canónica en el sistema de coordenadas alternativo. ¿Correcto? Entonces, esta ecuación que tenemos acá, abajo a la izquierda, es la ecuación canónica en el sistema de coordenadas alternativo. X', y'. Si ahora... Profe, Sí, le hago una consulta. sí. Cuando no tenemos el centro en el origen y queremos sacar nuestras coordenadas, ¿no? Los ángulos, ¿nos los da el problema? ¿O eso también tenemos que sacarlos nosotros?
No, en realidad, a ver, todavía no llegamos no llegamos un poco a la esencia de cómo se resuelven los problemas, simplemente estamos planteando la ecuación por ahora. Ah, entiendo. Nosotros lo que en realidad es una buena pregunta, pero por lo general vamos a trabajar, cuando resolvemos el problema, vamos a trabajar siempre en un sistema de coordenadas alternativo. ¿Por qué? Porque trabajar en un sistema de coordenadas alternativo nos simplifica toda la resolución del problema. Y una vez que tenemos planteada la ecuación en el sistema de coordenadas alternativo, hacemos este cambio de coordenadas que tenemos acá, x' es igual a x menos alfa, y' es igual a y menos beta, y ahí tenemos resuelto nuestro problema en el sistema de coordenadas original. Bueno, volviendo al tema entonces, cuando la circunferencia no está en el centro, no está en el origen, nos va a quedar definida la ecuación que tenemos acá arriba, que es la ecuación ordinaria, ¿correcto? Entonces la ecuación de abajo es la ecuación canónica en el sistema alternativo, la ecuación de arriba es la ecuación ordinaria. Ahora, si ustedes se fijan, esta ecuación ordinaria nos queda x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Básicamente esta es la definición de distancia entre dos puntos para la circunferencia. Si ustedes desarrollan acá, nos va a quedar x al cuadrado más un término que va a ser 2 menos 2ax más a al cuadrado. Después nos va a quedar y al cuadrado menos 2 beta x menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Cuando hacemos todo ese desarrollo, a esta ecuación, que acá le llamamos ordinaria, la convertimos en ecuación general de la recta. Perdón, de la recta no, ecuación general de nuestra cónica, ¿correcto? Bien, seguimos. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Los elementos de la circunferencia van a ser el centro. El centro es un punto C definido con coordenadas alfa, beta. O en algunos otros apuntes con los que trabajamos también le ponemos HK. Tenemos el radio de la circunferencia, tenemos el diámetro, que si ustedes lo buscan como definición, el diámetro es la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Resulta que la distancia esa máxima es la longitud del segmento que pasa por un punto de la circunferencia, por el centro de la circunferencia y por otro punto de la circunferencia. ¿Está bien? Cualquier otra recta de la circunferencia, cualquier otra recta que intersecte la circunferencia, puede ser o bien una tangente o una secante, ¿correcto? Ustedes saben que la recta que toca la circunferencia solamente en un punto es una recta que es exterior a la curva, el único punto que tienen en común es el punto en contacto, pero es exterior a la circunferencia, esa recta se llama tangente, y cualquier recta que corte a la circunferencia, que no sea tangente y no sea un diámetro, va a ser una recta que se llama una cuerda, ¿no? Es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos, pero no pasa por el centro, por lo tanto no es un diámetro. Bien, acá abajo les dejo en la presentación las referencias a un apunte de la UTN, Facultad Regional Medrano de Buenos Aires, que utilizamos como referencia en esta cátedra también. Entonces, lo que van a tener que hacer es un poco pegarle una leída a... discúlpenme, se me acaba de cerrar esto. Bien, van a tener que ir a recurrir al apunte y leer un poco la teoría. Básicamente lo que se plantea es, se pasa de la definición de distancia, se pasa a la ecuación de la recta. Bien, continuemos.
Bueno, acá estaríamos con la circunferencia. Vamos a ir al otro apunte. Todos estos apuntes después nos los va a pasar, ¿no? Sí, estos apuntes se los paso. Entonces, lo primero que vimos es la circunferencia. Ahora vamos a ver la elipse. ¿Ven? Entonces, acá tenemos la definición. Hay una... Hay una definición que nosotros utilizamos habitualmente, que es lugar geométrico, ¿no? Decimos, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la distancia de un punto a el centro es igual a constante y se llama R, le llamamos radio. Bien, entonces, ¿qué significa lugar geométrico? Acá lo tenemos definido, ¿no? Dice, dada una ecuación E de xy igual a 0, ¿qué quiere decir E de xy igual a 0? Quiere decir que la ecuación esta tiene dos variables, ¿no? Porque estamos trabajando en R2. Tiene dos variables. Perdón, discúlpeme, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ustedes están viendo la... No lo está compartiendo, no lo está compartiendo. Ah, perdón. Quedó lo de la circunferencia. Perdón. Exacto, quedó la presentación. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bien, discúlpenme. Claro, estaba hablando para mí. Bien, entonces, esta es la punta que les voy a pasar también. Entonces, acá tenemos la definición de lugar geométrico. Dice, dada una ecuación E de xy igual a 0. ¿Qué quiere decir? Es una ecuación que tiene dos variables. Tiene x y tiene y. Y igual a 0 porque nosotros la igualamos a 0. Eso van a ver que después nos va a dar origen a lo que yo les decía, la ecuación general de la cónica, ¿correcto? Entonces, se denomina lugar geométrico al conjunto de todos los puntos de R2 cuyas coordenadas satisfacen la ecuación, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? El lugar geométrico van a ser todos los puntos, ¿no? Tales que puntos P, X, Y, que si yo coloco las coordenadas de X y las coordenadas de Y dentro de la ecuación, el resultado va a ser 0. Entonces, vamos, por ejemplo, a la ecuación de la circunferencia. Nosotros habíamos dicho que tenía ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿correcto? Entonces, supongamos un ejemplo sencillo, directo, supongamos una circunferencia que está centrada en el origen y tiene radio 1, ¿no? Entonces, el punto, la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Esa sería la ecuación general, ¿correcto? ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 1. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos que van a pertenecer, los puntos del plano? Por ejemplo, el punto x igual a 1, y igual a 0, ¿no? Porque nos queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. ¿Qué otro punto va a pertenecer? Va a pertenecer el punto x igual a 0, y igual a 1. Va a pertenecer x igual a 0, y igual a menos 1. Y así siguiendo, ¿no? Por ejemplo, el punto de x igual a 1 sobre raíz de 2 y y igual a 1 sobre raíz de 2 también va a pertenecer, ¿no? Si yo tomo esos dos valores, los elevo al cuadrado, me queda 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, me queda 1 medio más 1 medio menos 1 igual a 0, ¿correcto? Bueno, entonces, todos los puntos que cumplan con la ecuación, ¿no? Van a pertenecer, van a definir el lugar geométrico. Eso es lo que nosotros habitualmente también le llamamos el gráfico de la ecuación, ¿correcto? Solo que la ecuación escrita en esta forma está escrita en forma general y no escrita en forma de función. Ustedes supongo que ya habrán visto funciones biyectivas, ¿no? Saben que la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado no es una función. Bien, entonces, habíamos visto ya la circunferencia, ahora vamos a avanzar un poquito con la elipse. ¿Está bien? Entonces tenemos, bueno, perdón, antes de ir con la circunferencia, ¿cómo hacemos para trazar una circunferencia?
nosotros habitualmente para trazar una circunferencia utilizamos el compás, ¿correcto? ¿No? Y ¿qué hacemos? Ponemos el pinche del compás en el centro y definimos un radio, ¿no? Habitualmente si queremos trazar un círculo de radio 5, lo marcamos en la regla, es lo que hacíamos en la primaria y en la secundaria. Después dejamos el centro fijo, hacemos girar el compás y de ese modo trazamos la circunferencia. Vamos con la elipse. La definición nos dice, se denomina elipse al lugar geométrico de los puntos del plano PXY, tales que la suma de las distancias del punto a dos puntos fijos del plano llamados focos permanece constante y es mayor que la distancia entre los dos focos. Bien, vamos a analizar de vuelta. Entonces, la elipse ya, acá estamos viendo que tiene otros elementos, ¿no? ¿Cuáles son dos de esos elementos? Son los dos puntos que se llaman focos, ¿no? Tenemos, en este caso, para comenzar, vamos a arrancar con la elipse centrada en el origen de coordenadas, porque la elipse también tiene un centro. Entonces, tenemos un punto, ¿no? El punto foco 1, que tiene coordenadas C, 0, ¿correcto? C en X, 0 en Y. Déjame ver si está acá abajo, acá está, C. Este es el foco 1, X vale C, Y vale 0, y el foco 2, por comodidad, acá lo pusimos en X igual a menos C, Y igual a 0. ¿Cuál es el centro de la elipse? El centro de la elipse es el punto medio entre los dos focos, ¿correcto? Entonces acá, como el valor C es igual que el valor de menos C, el punto medio va a ser el centro, el origen de coordenadas, ¿correcto? Entonces, la definición nos dice que el lugar geométrico van a ser todos aquellos puntos tales que bla bla bla, y lo último que nos dice es que esa distancia es mayor que la distancia entre los dos focos, ¿correcto? Entonces, estoy sumando dos distancias. Las dos distancias que sumo son mayor que la distancia entre los dos focos. Eso, razonándolo, nos está diciendo que la elipse no puede estar entre medio de los dos focos, sino que está por fuera de los dos focos. ¿Bien? Si lo vemos acá en este gráfico, después van a tener que hacerlo con un poquito más de tiempo, ustedes analizarlo, ¿no? La definición nos dice que la elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que si sumo la distancia del punto a un foco más la distancia del punto a ese otro foco, ¿no? La suma de esas corresponde, no, los puntos que satisfacen que la suma de esas dos distancias es un valor fijo, esos puntos son los que corresponden a la elipse, ¿correcto? Y aparte nos dice que esa suma de las dos distancias es mayor que la distancia entre los dos focos. Por eso, analizado desde un punto de vista lógico, la elipse, el lugar geométrico de la elipse no puede estar entre los dos focos, sino que está por fuera. Bien. También nos dice que esa distancia permanece constante. ¿Ven? A esta distancia constante que tenemos acá en la definición, ¿no? Esta distancia constante que es la suma de las dos distancias, le vamos a llamar 2A. Bien, ahora vamos con el desarrollo. ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de ver recién es la definición, digamos, un enunciado de la definición, una definición coloquial. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar esa definición a una fórmula matemática? Estoy viendo, discúlpenme que en cualquier momento se nos corta la sesión, porque faltan unos poquitos minutitos. Unos pocos minutitos. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá. Voy a generar otra sesión.
Comenzamos la otra sesión, les explico la elipse y por hoy ya cortaríamos acá. ¿Les parece? Buenísimo, buenísimo, profe. Bueno, denme un segundito, corto, les envío el enlace otra vez por WhatsApp, arrancamos, vemos la definición de la elipse y ya cortamos por hoy.